tanto nos acoge. Y para mí es un gusto enorme presentar este libro de Rosa Lentini, porque ya lo hice con los dos anteriores en Madrid, con Tuvimos y Hermosa Nada, de esta trilogía de los objetos rotos, que ella le llama. Y bueno, he venido siguiendo esta década de trabajo de Rosa. Incluso he escrito un largo artículo en este libro mío, Ellas Resisten. Yo creo que es el más importante que hay en este libro, dedicado a los temas específicos de abusos infantiles de mujeres. Es fantástica, realmente. Y quería empezar justamente mencionando algo, para no repetir lo que ya dije antes en esas ocasiones, algo que dijo Rosa hace muchos años, hace un cuarto de siglo. Ella escribió: el secreto de la poesía lo tiene el vestido de novia, que solo debe colocarse una vez para guardarlo en el armario, o bien para transformarlo en una fiesta, la fiesta del hecho de escribir poesía desde un yo distinto y encontrado. Las mujeres, dice Rosa, estamos reinventando nuestra voz mientras dragamos desde el fondo de esa noche y desde la profundidad de la arena en busca de lo oculto. Efectivamente, cuando yo les pedí una poética para Ellas Tienen la Palabra, en 1998, Rosa me mandó esta poética, y en esa antología, al revisar ahora la poética, descubrí un poema que le seleccioné, donde revela el protagonismo que irá ganando en su vida esa mujer que, dice Rosa, viene a encontrarse con ella cada noche, esa que vive pegada a su espalda y le cuida la sombra. Ella es, dice Rosa en ese poema de Ellas Tienen la Palabra, la entonación que me niego, una devoción de culpa ajena y el espíritu que vuelve del país sin edad a transgredir toda medida. O sea que ese alter ego ya lo habías anunciado hace 25 años. Se me había olvidado. Claro, no quería sorprenderte. Y ese alter ego ha ido cumpliendo su plan de rebasar toda medida, midiéndose con nuestra autora en una lucha sin cuartel, hasta llegar a la última entrega que hoy presentamos, Fuera del Día. Fuera del Día es la culminación, entonces, de una accesis que llevó a Rosa hasta los límites y más allá, a tenor del modo en que ha puesto el cuerpo en esta lucha por hacerse con esa entonación que se negaba a sí misma para decir un contenido, el de su propia historia, imposible de contar si no es del modo en que lo ha hecho. Y luego vamos a ver cómo el método que ella ha descubierto en este último libro está en carne viva, por así decir. Lo que ella tiene para decir, la sociedad no tiene oídos, no quiere enterarse de estas realidades que ponen patas arriba un sistema basado en la autoridad del padre y la madre intocable. No sé si esto suena así ahora. Y segundo, porque no se trata meramente de informar en crudo de esas alteraciones del orden social, como si de un telediario sensacionalista se tratara. Se trata de reconstruir, de reinterpretar y relanzar trozos de una vida palpitante que se quiere preservar. Y en justicia liberar de su carga mórbida para hacerla renacer. Que el fruto nazca de esa misma descomposición en el ciclo sin fin de la vida, como ocurre en la naturaleza. Afirma en un poema de este libro: nunca hubo Dios, solo una mano sellando con lacre la botella y confiándola a la corriente. Y aquí se detiene el poema para continuar con cierta incredulidad, como si su mensaje algún día pudiera importar a alguien. Y esto lo pregunta una mujer que está aquí viva, gracias a las palabras de otras mujeres que también se lo preguntaron antes que ella y compusieron poemas para contar su desdicha, aun cuando dudaban de que lo que ellas escribían pudiera importarle a nadie. Pero eso sí que importó a Rosa, que las tradujo y dio a conocer hace 30 años
cuando en España no se había oído hablar de ellas. Me refiero a Adrienne Rich, a Linda Pastan, a Caroline Forget, a esa nueva horneada de escritoras que surge al calor de los movimientos de liberación en los 60 y los 70 y cuaja en lengua inglesa en Estados Unidos para quienes lo personal es político. Y esto es justamente la levadura del trabajo de Rosa. Que la obra de Rosa evoluciona en espiral, como dice también Edgardo Dobry en el prólogo, lo vimos desde su primera entrega en 2013, en Tuvimos, y luego siguió abriéndose y creciendo en Hermosa Nada de 2019. Y ahora en Fuera del Día, desborda la dimensión humana en una aprehensión interespecies fascinante. Yo quería encontrar algo nuevo y lo encontré, y estaba ahí. Esa aprehensión interespecies se refiere a la asimilación de la niña con la esponja del primer poema, y el poema, a su vez, con el lagarto en su piedra con la cabeza en alto, según la imagen de Brodsky. Más adelante, la niña es transformada en inacabada mariposa, luego está convertida en presa, cuya historia nunca se expone en las vitrinas del Museo de Historia Natural, y luego polluelo excedente. Cuando el hermano engorda, a ella se la expulsa del nido. De hecho, el tercer apartado, Soñar era una misión, se compone de 10 poemas cuyos subtítulos evocan otros tantos animales y abre con una cita de Adrienne Rich. Si en mi arrogancia humana demando leerle los ojos, no encuentro allí más que mis propios pensamientos animales, que las criaturas deben encontrarse para consuelo del cuerpo. Luego voy a seguir con los animales, pero me ha parecido algo novísimo en tu poesía y me ha interesado muchísimo. Ya hablaré luego de la cebra. Ahora tú, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Se oye bien? No. No se oye, no se oye nada. Así. ¿Ahora? ¿Así? Ah, vale, sí. Bueno, lo que puedo decir es que después de muchos años he completado una trilogía. Eso es algo que durante, digamos, ese periodo pensé que probablemente no iba a suceder, porque las enfermedades se iban sucediendo y eran peligrosas. Cuando he completado la trilogía me he dado cuenta de que no es un libro, más un libro, más un libro, sino que se han convertido no en 3 libros, sino en algo más, en algo distinto. Y entonces hay como me decía el otro día Ricardo, el inconsciente va por su cuenta. Incluso en las portadas, las 3 portadas yo tenía muy claro que quería que fueran de José María Guerrero Medina, un artista maravilloso. En la primera hay una mujer donde hay un mar detrás, los tonos son cálidos, hay una cierta calidez. En la segunda portada parece que hay una mujer, pero de hecho no lo hay. Hay una máscara colgando y hay un maniquí donde hay un vestido puesto. Es decir, realmente el título es Hermosa Nada y realmente es una habitación vacía donde la mujer, la supuesta mujer, ha dejado su vestido y ha dejado su cara. Y los tonos empiezan a ser unos tonos ya menos cálidos. En Fuera del Día, que estuvo a punto de ser otra la portada, pero afortunadamente la línea que pasaba por el medio de la portada, digamos, estaba pasando por la nariz de la otra imagen y cambiamos la portada. Los tonos son completamente fríos, estaremos hablando ya de negros, de azules, de grises, y hay una mujer desnuda. La mujer que ha dejado su vestido y su máscara en el segundo libro. ¿Por qué es una trilogía? No solo porque, digamos, está contando una historia y está evolucionando, esa historia evoluciona, digamos, en los 3 libros, de la misma manera que evoluciona la manera en que está escrito, sino además porque yo la concebí sin darme cuenta, me he dado cuenta ahora, de que era como una especie de cantata. Es decir, yo empecé con pongamos,
no sé si, supongo que todo el mundo aquí sabe lo de la Pasión según San Mateo, que empieza con una maravillosa entrada, ¿no? Y luego hay lo que yo llamaría un intermedio, que son los diálogos. Hermosa Nada empieza con un poema que se titula El soplo del diablo 1 y acaba con un poema que se titula El soplo del diablo 2. Y de alguna manera todo lo que comprende el libro es un intermezzo. Entonces, cuando yo acabé eso, me di cuenta de que no podía acabar de esa manera, de que faltaba, digamos, el final de la cantata. Ese final es Fuera del día. Fuera del día anuncia algo que todavía no sé lo que es, sinceramente, pero que acaba, digamos, con esa subida de tono y con ese maestro de música que cierra el puño. Y entonces, claro, me he encontrado con algo más. Con una especie de niño crecido. Es como si uno hubiese criado un hijo o una hija. Yo siempre pienso que alguna vez me hubiese gustado tener una hija y que en estos momentos veo que es una preciosidad de hija, como la que tiene Mercedes, por ejemplo. Y entonces, bueno, ver esa niña crecida, ¿no? Eso es esta trilogía. Bueno, de momento dejémoslo aquí. Gracias, Rosa. Bueno, no podía ser de otra manera un proyecto como este, ¿no? Absolutamente inspirador, enorme, ¿no? de un universo. Lo que nos plantea Rosa en esta trilogía es un verdadero universo puesto en pie. No podía ser de otra manera que trastocar el orden, ¿no? Y que lo que aparentemente suele ser lo canónico, ¿no? Que las presentadoras hablan y luego, bueno, pues que aquí se trastoque, porque realmente la maravilla de la poesía es esa, precisamente, ¿no? Que la lectura que acaba de hacer la propia autora de esas portadas no es exactamente la misma que he hecho yo, ¿no? Yo empezaba también hablando de las portadas porque me parecía que efectivamente no había sido casual, ¿no? O solamente una selección propia del editor, ¿no? de la editorial, el hecho de que eligiera estos cuadros, ¿no? de este poeta, de este pintor y poeta casi, ¿no? Jienense, que es José María Guerrero Medina. Y yo, fijaros, lo que veía era, claro, yo lo que veía en esta mujer era una mujer que nos mira y que interpela desde una especie de fortaleza, ¿no? Que se ha roto, ¿no? Una fortaleza rota, y puede ser que haya sido antes o después de asomarse a un abismo, ¿no? Y ese abismo podría ser el abismo de la familia en un momento dado, ¿no? O por ejemplo, Hermosa Nada, que Rosa ha hablado de la máscara, efectivamente. Bueno, pues jugando con esa portada yo veía una mujer arrinconada, con un rostro de máscara, ¿no? Un espejo y el registro de un reflejo imposible, porque si os fijáis, pues la mujer está situada de tal manera que es imposible que el reflejo sea real, ¿no? Y bueno, luego Fuera del día con ese cuerpo que se muestra y que a la vez oculta su desnudez, porque hay todo un ocultamiento también, ¿no? A pesar de la desnudez del cuerpo, esa curva praxiteliana, ¿no? Que tiene tiene tanta morbosidad por un lado, pero por otro lado también se apoya en una sola pierna, ¿no? Es muy, muy sugerente. Es que estamos realmente ante una voz, ante un universo, ante un proyecto muy complejo, realmente muy caleidoscópico. Yo creo que la parte de la estructura es muy importante, cómo se ha ido generando, cómo se ha ido produciendo. Tú misma acabas de decir que no era algo preconcebido, no es que cuando oyes la palabra trilogía parece que es algo que ya desde el principio está deliberado, ¿no? Y sin embargo es una trilogía que ha ido creciendo como tal a medida que tú dejabas que te atravesara cada poemario, ¿no? Yo tenía aquí unas palabras del poeta chileno Raúl Zurita que me gustan mucho porque reúnen de alguna manera o resumen un poco lo que yo creo que es esa escritura a la que responde Rosa Lentín, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con lo aparentemente testimonial, vital, propio, carnal, ¿no? Decíamos, y a la vez la imaginación, la capacidad para crear
todo un universo alrededor de esa vivencia, ¿no? Dice Zurita, se escribe aquello que nos corresponde, ni más ni menos. Y el compromiso del poeta es sencillamente tratar de ir al fondo de sí mismo, sin autocomplacencias, sin autocompasión, sin perdonarse. Lo demás lo dicta el lenguaje. Y yo creo que este libro, Fuera del Día, y por supuesto Tuvimos y Hermosa Nada, responde muy bien a estas palabras de Zurita, ¿no? Y funcionan casi como una especie de palimpsesto, porque es verdad que la parte vivencial, lo que es la propia experiencia vital, que a veces es muy dolorosa, aparece como si fuera un texto que estuviera medio oculto y que haya sido raspado, pero luego desaparece porque, como decía Noni, has creado todo un universo y vas mucho más allá. Y hay una construcción continua, es un libro muy orgánico, todos lo son, ¿no? Hay una organicidad en los tres libros, ¿no? que realmente hacen que sea una propuesta casi inagotable, ¿no? Yo tenía también aquí algunas otras notas, que las voy a ir leyendo porque si no se me van a perder. No estamos ante un alumbramiento del recuerdo. No capturo recuerdos, advierte Rilke en la cita primera del libro. Tampoco hay vocación de comprender como tal vez la hubo en Hermosa Nada, sino un deseo de reposicionamiento constante del yo a través del propio acto poético. Porque los poemas de Rosa se dan en acto, como la buena poesía, ¿no? Se da en acto, cuando ella se ponga a leer, ¿no? Y realmente esta cueva mágica que es la librería Alberti se llene con sus versos, con sus palabras, pues ocurrirá algo, ¿no? Y esa es la buena poesía, ¿no? Tiene que ocurrir algo, y va a ocurrir algo, seguro. Porque los poemas de Rosa se dan en acto y acontecen en su desenvolvimiento. Y hay el diálogo permanente con el lenguaje poético, con el propio poema, no con el recuerdo, que es una foto fija, ¿no? La poesía también nos tiene que servir para seguir viviendo. Yo creo que más allá de la, entre comillas, denuncia o de la posible lectura sociopolítica que también está, ¿no? Yo creo que aquí el motor de la escritura era seguir viviendo, seguir pudiendo decir, seguir llenando el vacío, ¿no? Seguir construyendo la memoria, porque al fin y al cabo la memoria siempre es una construcción, ¿no? Pero realmente la trilogía yo creo que no se cierra como esas piezas de kintsugi, ¿no? Que esa técnica japonesa centenaria, ¿no? De ir como llenando de oro líquido, ¿no? Las grietas. Yo creo que no tiene que ver con esto, tiene más que ver con... tampoco tiene que ver con sobrellevar cicatrices o con hacer que la herida aprenda a no doler. No se trata tanto de eso, ¿no? Se trata de esa voluntad, y cito a Rosa, de que la erosión se extienda una vez más sobre cualquier evidencia. La erosión que produce el efecto de la verdadera poesía a través del lenguaje, a través de ese universo que tú eres capaz de desplegar, ¿no? Lo que se aprende en esta tercera entrega es efectivamente esa onda expansiva de la que hablaba ya Dobry en el prólogo, del suceso objetivo del abuso, lo que nunca fue ni será dicho como discurso y que solo puede devenir poesía. Y la poesía no juzga. La poesía y los poemas funcionan, ¿no? Como una especie de manuscrito, ¿no? De una sobreescritura, como reflujo, fragmentos, destellos que nos hablan del olvido, la culpa, por un lado, esa duda de si la mujer, la madre, no escucharía, ¿no? Las infantiles voces al otro lado de la puerta, la sombra del enano nocturno, derribador de puertas, ¿no? Enremando hacia la luz. La sobredeterminación familiar, también en ese poema magnífico del primer beso, ¿no? Donde de pronto tú juegas a esa sobredeterminación
de vivir lo mismo que viste en algún momento, de lo que fuiste testigo, ¿no? Ese beso que viste en un momento dado, ¿no? Furtivo. Y ¿Quieres que lo lea? Y que tú repitas, para ir dándote un poco de... darle forma. Sí. El primer beso. A veces, a la cicatriz, ellos le añaden la puntada de una fiesta tardía, cuando él la encontró en la estancia adjunta al comedor, besándose con un hombre de piel oscura, su brazo en mitad de la espalda de su mujer, atrayéndola hacia su cuerpo, la boca más ávida de lo que nunca antes mi padre conociera. Y allí mismo decidió viajar y tener una aventura, que no terminó al volver a casa, de modo que a medias, entre una y otra, era un ser dividido, una silueta describiendo círculos completos de ida y vuelta, pura indecisión. No sabía nada, si rendirse o no, dejarlo todo, dejarnos o no dejarnos. Y me pareció seguir la tradición cuando uní mis labios a otros rojinegros, el cuerpo entregado a su destino, la niña entregando su capucha, ocultándome en el otro extremo del piso con mi estrenado amante. Y el temor a ser descubiertos adelgazaba las paredes, transformaba la madera de las puertas en membrana transparente, hasta que el vuelo de una voz grave, acercándose desde el pasillo, enervada e indecisa, y otra más aflautada pero determinante, casi acusatoria, revolotearon como peligrosas mariposas negras, para acabar ocultas en los huecos de las paredes, en el momento en que, apretándome contra sí, al final del día, el joven me susurró algo al oído, mi nombre, dicho muy quedo y repetido, y mi nombre, en medio de la intemperie de las paredes, fue el banquete. Mi nombre sería el rostro recién descubierto, el más hermoso que hubiera visto hasta entonces. Bueno, esa capacidad para realmente vislumbrar los dos lenguajes diferentes, ¿no? El de la ternura y el del abuso a la vez, ¿no? Ese doble lenguaje. Hay un poema que creo que es muy importante dentro del libro, que es Preludio y Viaje, ¿no? Y yo enseguida, durante la lectura, de pronto me apareció la obra de Angélica Lidl, una obra teatral que se llama Yo no soy bonita, en la que ella subvierte también el sentido ese de la inocencia, de la canción infantil, ¿no? De al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas, ¿no? Subvierte esa canción infantil, ¿no? Para narrar el acoso sexual al que estuvo sometida durante 9 años, cuando tenía 9 años. Antes. 3 años tenía. ¿Conoces la obra entonces? No, perdona. No, yo creo que era 9 años, no, eran 9 años. Da igual en cualquier caso, ¿no? Ella dice, para mí la belleza, dice Lidl, es aquello que aparece cuando la justicia no existe o cuando la decepción lo ha llenado todo. Yo no sé si en algún momento los poemas que hablan y que tocan y que raspan en algunos momentos el recuerdo que tiene que ver con estos episodios tienen que ver con esta reflexión, ¿no? de Lidl, ¿no? de que cuando ya no hay justicia, cuando no hay reparación, quizá la única posibilidad es poética realmente, ¿no? La única posibilidad. Poetizar para no autolesionarse, poetizar porque no hay reparación posible. La escena en esta última entrega de Al final del día se ha quedado vacía, como un no lugar, ¿no? Que solo puede ser habitado por la construcción poética. Plegar un recorrido que se inicia tal vez reconociendo la ceguera, un camino minado, el de una poesía que se funda en el instante de iluminación en el tiempo y en la herida como motor para la creación. Una herida que, insisto, no solo puede aprender a no doler a fuerza de escritura.
porque nada sucede hasta que se registra y queda escrito. Una forma prodigiosa de decir el naufragio son estos 3 libros. Fuera del día es esa botella de la que hablaba Giannoni, y por supuesto hablan los versos de Lentini, esa botella sellada con lacre del poema remando hacia la luz, confiada a la corriente, como si su mensaje algún día pudiera importar a alguien, para exiliarse del pasado. Cito algunos versos que a mí me parece que tienen todo el sentido. Fue necesario una existencia entera para que las palabras tocaran el suelo, y a lo que florece con cicatriz en la piel lo llama Rosa Lentini, persistencia de vida, no polvo. Querida Rosa, bienvenida a este exilio conjurado. Y muchísimas gracias por haber escrito esta trilogía tan inspiradora. Gracias, Bonita. Gracias. Bueno, como tú has dicho, el preludio y viaje es el principio de todo. Y por supuesto el principio de todo va al final. Tiene que ir al final porque es el momento de desvelar. De desvelar que donde hubo juego, lo que empezó como juego acabó siendo un abuso. Y digamos que solo puede haber esa especie de constancia, de transformación, que hace que lo que realmente se vivió se convierta, digamos, en poesía. El problema es que todas las mujeres estamos un poco obsesionadas con eludir el yo. Más que los hombres, es decir, estamos realmente obsesionadas con ello. He estado hablando últimamente con Ricardo hasta que me di cuenta de que el verbo no era eludir el yo, sino elidir el yo. Es decir, había que pasar por encima, hacer que no pareciera que estuviera ahí. Cuando uno habla de sentimientos, puede, digamos, los sentimientos en presente, puede más o menos crear una atmósfera, donde en esa atmósfera el yo, la palabra yo no aparezca. Pero en el momento en que estás contando una historia, el yo aparece. Es decir, la palabra yo. Entonces, ¿qué podía hacer, digamos, para transformar eso, ¿no? Convertir a la niña en la persona que había vivido una historia, o convertirla en mi propia hija, de alguna manera, viéndola de la misma manera que ella se veía como testigo de lo que estaba sucediendo con los mayores locos. Yo la veía a ella como un personaje que estaba fuera de mí. Yo he estado pensando en qué es lo que estaba haciendo con esa poesía mía, cómo la estaba enfocando. Y al final acabé pensando que tenía que acuñar un nuevo concepto que no encontraba, que es el de la concreción de la imaginación visionaria. No estoy hablando de la onírica, estoy hablando de la imaginación diurna. Esto sería darle al sentimiento un espacio en la imaginación visionaria, cosificándolo, dotándolo al mismo tiempo de cuerpo, de manera que, digamos, tuviera su propia carnatura, su propio espacio y también su propio movimiento. En un poema de Tuvimos, hablo de que encuentro la cabeza de mi padre entre la basura, de que cojo la cabeza, la llevo en mi hombro, mientras voy recorriendo las calles la gente la toca porque cree que da buena suerte y finalmente, tras unos pequeños esponsales, la entierro en el jardín junto a las osamentas de los gatos. Y las osamentas y la cabeza de mi padre nos están viendo a los vivos, ¿no? A ver, lo que yo estoy trazando allí es una especie de imaginación visionaria. Evidentemente yo no me encontré con la cabeza de mi padre en la basura, ni la enterré, eso no es posible. Pero sí que estoy describiendo un sentimiento a través de esa imaginación visionaria. Y eso no sé exactamente quién lo ha hecho. Probablemente haya gente que lo haya hecho, pero a mí me ha salido un poco, digamos, pues así, sin esperarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, esa imaginación visionaria era la base
de mi infancia en soledad. Y cuando tienes una infancia en soledad, creas un mundo. Y el mundo, lo que decía Rosana, es un mundo realmente casi inabarcable cuando eres niño. Hemos dicho elidir el yo, que no eludirlo. No se trata de suprimir el yo, porque el yo siempre está allí, siempre escribimos desde el yo, sino de tangenciarlo, de escribir un sentimiento, sin hablar del yo. La niña, por tanto, está creando una distancia con los mayores, y yo estoy creando una distancia con respecto a la niña, en el sentido de que no estoy mirando las cosas de mi pasado a través de la niña, sino que la estoy mirando a ella sucederse. Los adultos son vistos, también me hablaste tú de que una de las cosas que te impresionaba es que los adultos son vistos sin ser juzgados, porque de alguna manera es la niña que los está mirando, y la niña no tiene capacidad de juzgar. Pero también no seamos ingenuos, porque la adulta sabe que donde hay un juicio, excepto el juicio a uno mismo, desaparece lo poético. Entonces, no sé, si queréis, seguimos con otro poema. Sí, el libro Preludio y Viaje es, digamos, la historia del juego, donde la niña se encuentra de repente atrapada en una historia, en un juego distinto que no esperaba. Pero solo voy a leer el final, porque si no se va haciendo, es un poema largo y entonces es solo el final, cuando empieza a despertar, a no entender qué está sucediendo. Y sin embargo está formando parte de ese otro juego. Pero ¿por qué seguimos diciendo sí? Renunciando a saltar de la cama. ¿Por qué buscamos en el fondo de la quilla algo blando que crece entre risas que no son sino burlas de un desconocido? Hasta el basta ya inesperado de la mujer que en sordina redirige la barca hacia el fondo del mar, donde la memoria la sepulta. ¿Por qué asoma él desde su escondite milenario en el extremo de un hilo del que con miedo y sigilo tiramos, hasta que el palo, el remo, la vara, emerge con la barca y con ella el viaje imposible? Pero si miro hacia la niña ahora, yo puedo verla muy bien desde este tiempo futuro, con su inútil, seca ternura. Con qué facilidad alcanza la muerte de la doncella. La fuente, la muerte, la fuente, la muerte, la barcaza, la doncella. Sí, es realmente escalofriante, ¿no? Cómo has logrado poner sobre la mesa lo que ya habíamos visto en los otros libros, y esta vez ya de una manera excepcional, esa confusión de lenguajes, ¿no? Entre los adultos que hablan el lenguaje de la pasión y los niños que hablan el lenguaje de la ternura, y ahí reside todo el malentendido y la confusión enorme que provoca tanto dolor y tantos abusos, y que habría que entenderlo de una vez por todas, que no ha habido connivencia de los niños, sino que ellos estaban jugando. Justamente la otra noche, aquí en este lugar presentamos mi libro y lo dijo Luz Pichel muy claro, ¿no? Los niños no quieren dormir de noche, quieren seguir jugando, ¿eh? Y eso se puede malinterpretar, como ya vimos en tantas ocasiones, como una provocación hacia el adulto, cuando en realidad no lo es. Pero te quería decir que esa imagen de la cabeza del padre me recordó muchísimo un cuadro de Remedios Varo, en el cual ella sale, la gran poeta española, que murió en México, hizo su carrera prácticamente en el extranjero, le tocó vivir entre las dos guerras mundiales, fue una cosa tremenda, y hay un momento en que ella, es un cuadro célebre, sale del psicoanalista con la cabeza del padre y la tira dentro de un cubo de basura. O sea que de golpe yo no sé, no me acordaba cuando leí el libro y lo presenté de esa imagen, pero me parece, y me dio por pensar que quizás ese querer nosotras elidir el yo es para poder hablar un poco todas nosotras juntas,
para poder conseguir ser un nosotras, de alguna manera, y obtener de alguna manera un consuelo ya de otro tipo, no solamente una más una más una, como quiere el patriarcado, sino de una unión, de decir, bueno, yo estoy dando voz a algo que es común a todas, porque realmente eso es una cosa que ya están las estadísticas que hablan claramente, ¿no? Eso, perdona, eso lleva a muchas cosas. Es decir, lo que acabas de decir es que son tantas cosas porque Sí. lleva, por una parte, lleva a la idea de que la escritura puede ser una escritura de género. ¿Se oye bien? No, a ver si dame ese que está fallan los cables. hola. No es que esté Dame apagado, es aquel. que falla el cable. Se ve Ah, vale. Es decir, estamos hablando... No, tampoco. Pues no sé. A ver el otro. Hola, Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Es decir, estamos hablando de alguna manera de una escritura de género que no habíamos tenido antes y que ahora, digamos, muchas nos estamos lanzando. Cuando yo hablo de escritura de género, no estoy hablando de que estemos las mujeres teniendo que hablar de los paritorios, en fin, de una serie de cosas, o incluso de nuestra relación con parejas. Estoy hablando de una manera de posicionarse en el mundo, frente al mundo, y de relacionarse. Tú dijiste el otro día una cosa muy curiosa, que los amerindios, de alguna manera, digamos, estaban viendo la tierra no como una posesión, sino como una especie de intercambio. Pero es, de relación, de relación, como sí, relación. de relación, no como pertenencia a la tierra, sino de una manera relacional. Pero es que eso se puede hablar en cierto modo, digamos, de lo masculino y lo femenino, entendido, digamos, como hasta ahora. Vale, no estoy hablando de que ahora las cosas no se estén cambiando, afortunadamente, pero sí que de alguna manera la idea de pertenencia, yo pertenezco a, de la misma manera que yo me relaciono con, ¿no? Es algo muy diferente, digamos, que yo veo en la forma en que de alguna manera dragamos en nosotras mismas para entendernos. La idea de dragar, de entrar dentro del yo, viene de Celan, cuidado, viene de Paul Celan. Hay que, digamos, invertir mucho tiempo en saber quiénes somos. También viene de Adrienne Rich. Ella dice, yo empecé a escribir poemas muy buenos cuando era muy joven y sin embargo me costó media vida averiguar que yo era una mujer de edad mediana, de raza blanca, que vivía en el país más peligroso y más poderoso de la Tierra. Entonces, eso es algo, digamos, que se hace un poco a posteriori, ¿no? Como los amerindios, de alguna manera, pues esa relación no de pertenencia, no de posesión, sino de relación con el otro, es un punto de vista que yo lo veo muy femenino. Entonces eso hace que la visión, digamos, sobre el otro y sobre lo otro cambie completamente y se abra un panorama que lo abren sobre todo las poetas norteamericanas a partir de los años 60 de una forma masiva. Es decir, lo importante es la capacidad, digamos, global de las poetas norteamericanas que abren de repente una puerta casi al mismo tiempo, en cuestión de pocos años. En 10 años aparecen 10, 12, 15 libros maravillosos de poetas norteamericanas y canadienses, porque es la Margaret Atwood, que es extraordinaria. Entonces, eso hace que poco a poco vaya calando en otros lugares, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares. Es cierto que yo fui de las primeras en traducir a las poetas norteamericanas de una forma, digamos, más masiva, como fue la antología que hice con Susan Soegan, ¿no? De 7 poetas norteamericanas actuales. Pero ayer estábamos hablando con Jordi Doce, que me decía, pero ¿cómo es posible que estemos traduciendo todo esto y que nuestra escritura en España no se vea impregnado, digamos, de todo aquello, ¿no? Y entonces, mientras él lo estaba diciendo, de repente yo dije, a ver, ese libro está publicado en el año 91, yo lo traduje con Susan entre el 89 y el 90, y sin embargo, empecé a escribir, tuvimos a partir del año 2007 o 2006 o algo así, es decir, tardé unos 15 años
en que toda esa escritura empezara a penetrar, a calar de una forma real, no digamos ficticia, no metiéndola con cuchara, sino que calara realmente, y tuvimos, pues fue como una especie de estallido. Ya digo, tuvimos un estallido, cuando acabé seguían saliendo poemas, y entonces, bueno, de repente vi que los poemas seguían saliendo y que salía un segundo libro. Y cuando acabé con Hermosa Nada, vi que esa especie de intermezzo, digo yo, no puedo acabarlo así. Y seguían saliendo, además, digo, porque además los poemas más importantes, como Preludio y Viaje, no habían salido, no habían sido dichos. Al mismo tiempo, la forma espiralada que dice Edgardo Dobry, digamos, esa manera espiralada de funcionar, donde vas apareciendo una y otra vez en el mismo lugar, pero nunca exactamente en el mismo lugar, siempre estás un poquito más arriba, parece que estés en el mismo lugar, pero no lo estás. Es la forma espiralada que tiene el psicoanálisis de funcionar. Entonces, al mismo tiempo, digamos, que se iba haciendo la trilogía, en cierto modo yo iba descubriendo, es decir, al ir escribiendo los poemas, iba descubriendo más cosas, iba descubriendo lo que Eduardo Milán en Mi poesía reunida dice, la región de los detalles. Exacto. Y el detalle lo es todo. Y Rosa, en esta última entrega, el tema de los animales. ¿Podrías contarnos? Porque antes no habían aparecido con esa profusión y con esa identificación, y como eso que pasó ya, ese nosotras que tú lo haces, lo incorporas, le das voz, lo nutres, ahora lo haces también con estas interespecies, como digo. Sí, bueno, en el primer libro hay una relación con la cultura mítica. El segundo libro hay una relación con la cultura infantil, donde cojo todos los gigantes que se me ocurren, digamos, en los cuentos infantiles y en las leyendas. Y entonces en este libro pensé, bueno, ¿qué es lo que tengo más cerca, ¿no? Todavía más cerca que lo cultural, es lo animal, lo corporal, de alguna manera, ¿no? Entonces, si queréis leo un poema de esa parte, que a mí me gusta especialmente, que es el... No sé si recordaréis que en los años 60 se descubrió una australopiteca que se llamaba Lucy. Se supone que es la famosa Lucy in the Sky with Diamonds, pero no es verdad, porque me parece que Lucy in the Sky with Diamonds fue digamos, escrita antes de que se descubriera Lucy, ¿no? Pero bueno, yo me pongo en la piel de ese australopiteco, que de alguna manera es un cierto animal, que está a punto de ser humano, y escribo dentro de la serie esta de 10 poemas que son el sueño de, el de Lucy, la protección, se titula, como subtítulo lleva el sueño del primate. No distinguía si la canción era para mí. Para mí el rugido furioso, la lluvia que no me abandonaba, menos desnuda, hasta que una cabeza de marsupial asomando desde la bolsa de su madre alentó mi deseo de un lugar seguro. Femenina y salvaje, no había más diferencia, pero el universo en mi interior era una teoría encarnada, más verdadera que el don del instante. Perdida, expuesta a que los simios aulladores me lanzasen ramas a la cabeza, quise en el bosque mi lugar seguro. Cada día, rompiéndose en vainas, unos pocos frutos rojos y ninguna casa, mientras que cualquier extraño, contestando desde el futuro a mis preguntas, me habría conminado a descansar. Ocupados en sus jerarquías y ritos sexuales, los simios ignoraban a la figura que en las ramas se erguía sobre sus dos piernas y daba sus primeros pasos. Todo crece y se mueve para otra cosa. Los estridentes sonidos que al cernirse subieron el volumen del acoso y la huella que me buscaba, cuando ese lugar seguro apareció incandescente, por sorpresa, como un cometa rasgando el horizonte nocturno en el globo de mi ojo. Ese poema es magnífico, pero hay un poema excepcional que es el de la
operación, ¿no? En la noche del hospital cirugía, y luego el que le sigue, que a mí me parece fantástico, que es la astucia. ¿Es este? A ver. Sí, La pesadilla del león. ¿Lo podrías leer? Me encantaría. Vale, vale. Espera, pensaba que estabas... La astucia, la pesadilla del león. Todos son sueños menos este. Esta es la pesadilla del león. Reflejo del fértil verde de la tierra. El azul celeste del río atrae al joven león de poderosa mandíbula que se acerca hasta la orilla, arrastrando a una cebra por el cuello. El afilado colmillo que la víctima tiene clavado impulsa al equino a agachar la cabeza, tirando de su verdugo, quien de súbito, cubierto por el agua, abre las fauces para no ahogarse. El galope de la cebra, viéndose libre, llevada por sus cascos, su galope hacia la llanura, herido pero guiado por el sol, que en el lienzo de los prados pinta una libertad pagada en sangre y huidas, y los infructuosos intentos que burlan la cacería del agotado león. Mírame ahora. En mi recuerdo te veo acecharme. Ignoras aún que todos los que me agarraron por el cuello han muerto. Mírame. Aquí estoy, cerca del río, en medio de la llanura, vagando libre entre los míos. Miro cómo te alejas. Mi piel se sacude las briznas de hierba. El sol y el agua me protegen. Magnífico. Bueno, yo intentaría leer el último, porque es que si no, no nos va a dar tiempo. Y el Sí, último sí. es un poco... Sí. A ver, todo esto lleva a descubrir, de alguna manera fuera del día, es las ganas de salir de la cotidianeidad de lo que está sucediendo. El poema, el penúltimo poema, no el último, sino el penúltimo poema, que es largo, está dentro de una serie, de una parte que se llama La fuga, y lo voy a leer entero. Lleva dos epígrafes, uno es de Dan Pagis, el israelí Dan Pagis, y otro de Tess Gallagher. Dan Pagis dice: puedes morir una vez, 2 veces, 7 veces, pero no puedes morir 1000 veces. Yo puedo. Y Tess Gallagher dice: a flote en el vasto y extraño manto del mundo abandonado. El sueño bajo la escafandra. Y mientras tanto, aquí abajo está mi débil carne abierta. Apenas un movimiento, una herida que manos expertas recosen con puntadas de agua. Le hacen a mi cuerpo lo que yo le hice a la memoria. Una suave melodía entre el olvido y la ausencia. El pulso repetido de un estribillo que se aleja. Pero al menos aprendí que con uno en camilla, la otra lleva una pesada escafandra, y yo dejo al peso del traje tirar de mí, como un barco impulsado desde la superficie, relata con el silbato de embarque su ruta hacia la donde los corales crecen sobre restos de civilizaciones perdidas, y un grupo de sirenas niñas sueña con su baile, y que por primera vez miramos con esa forma particular de rendirnos ante lo evidente. A la espera de vadear un nuevo meridiano, sin especies que floten en lo infinito, sin ese torbellino de flores acuáticas, es inútil pensar en un rescate. No hay nada que intercambiar. También Jonás tomó como residencia el vientre de la ballena. Y en lo que subsiste y late dentro de la vida, vida encapsulada, son la demencia de las visiones y la luz fría que alumbra un vientre vacío, el premio a la audacia. Mientras afuera, el suave, el fértil vigor escapa. Hubo un tiempo en que nada había sido dicho, un tiempo de azar, de sueño, de profecía, y luego su blanca túnica colgando de un árbol del paraíso,
dejando allí solo otro verso, tal vez otra estrofa que hablaba de nosotros. No pensamos llegar a ser la última rama de una genealogía, bajo una luz nunca menos apacible, pero aún más pura, que acaba. Desaparecidos el castillo y sus jardines, en una lucha vacua gestamos el alma. Entonces, ¿a qué ese pálpito en el pecho? Esa desgarradura cada mañana. Y todo sigue ahí al abrir los ojos. El olor a abeja zángano cuando te inclinas. Todo sigue ahí al abrir los ojos, allá arriba en nuestra arca salvo, que llevas en una bolsa precolombina, colgada en bandolera, llena de animales, con insectos, ardillas, zorros, jabalíes y vicuñas, elefantes, yaks. Llamo a esta forma tuya de sujetar el silencio. Del poema somos los versos sueltos que componemos día a día, la imagen tras la intervención. Con ese gran exhibidor verde cuya silueta parece un hombre que con la espada de su brazo nos indicará la calma. Mientras afuera, el suave, el fértil vigor escapa. Entre insectos, ardillas, zorros, jabalíes y vicuñas, elefantes, yaks. Y no es lo suficientemente lenta su marcha, o no va con suficiente rapidez. Corazones que se desbordan a un ritmo frenético para que se produzca algún encuentro. Pero hay más sosiego, un respirar más profundo en los versos de otras mujeres. Sus partituras al final de la sangre caminan, tienen sed y dicen. Y el poder de espaciar versos reescribe las manos como papel liviano en el aire. Mientras, las estaciones desaparecen. Las aves vuelven a los mismos nidos abandonados. También hay algo nuestro perdido allí. Y requiere un esfuerzo extra hacerlos renacer para ser habitados de nuevo. Pues ya no somos la misma bandada, nos hemos disgregado. Si la vida se deshace hoy por ignorancia, enfermedad o voluntad de ocultamiento, es otra cosa, el plancton. El mundo no, todavía no. El espacio no, no la luz, la risa, la palabra, el llanto, todavía no. Solo saliva, solo tierra, barro. Pero mira hacia adentro, donde te cobijas. En el vigilante vacío todo se ha imaginado para sentirse a salvo. El mundo que necesitas crear para esa dolencia de sauce. Miedos profesionales que debemos reconocer para el nuevo reparto. Y ese apego a la carne, con su grado de inclinación en el tiempo, nos caza, nos libera, nos caza de nuevo, nos vuelve a liberar, y de nuevo cazados dejamos de ser lo que una vez soñamos. No por grandeza, tampoco por falta de virtuosismo, no a causa de otra ave, ni por ese gran juego de dolor y alegría, violencia, astucia o adaptación. ¿Quieres la historia completa? Es solo la forma de abrirnos sobre algunos días en que dibujamos nuevos rumbos para la mirada. Mientras afuera el suave, el fértil vigor escapa. Toda una nueva poesía comienza aquí. Me convenzo al repetirlo. Una nueva poesía comienza aquí. Siempre supe de esa mirada como una excentricidad del alma, pero fue necesaria una existencia entera para que las palabras tocaran el suelo, enfermas, flores, factibles, hinchadas por la fuerza de las mareas en su velo nocturno, bajando hasta un Dios menor que aún, acostumbrado a la gravedad, se encuentra ya menos lejos, y en esta órbita aletargada del mundo, supuestamente intacto e insondable, llega al fin a esta rapsodia, aunque levantando con cuidado el pestillo, entrando solamente donde consigue arraigar, mientras de nuevo, afuera, el suave, el fértil vigor escapa.
hemos sido enormemente disciplinadas porque son las 8. Entonces ahora hay un turno de preguntas, los que tengan algunas dudas, algunas cosas que preguntar. Perdona, yo